Muy bien, muy buenas noches para todos mis queridos hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en esta noche, igualmente a nuestros amigos y hermanos que nos escucharán en YouTube. Para iniciar con esta tercera parte del estudio del mensaje del tercer ángel, recuerden que estamos todavía en el capítulo número 2. Les invito a que podamos colocarnos de rodillas, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en esta hora, pidiendo su bendición y su dirección para con nosotros en este momento. Así que los invito, mis queridos hermanos, a que nos coloquemos de rodillas para poder orar. Oremos. Amoroso y buen Dios, Padre Celestial, nos presentamos delante de usted, Padre de amor, en este momento de rodillas, reconociéndote como Dios Todopoderoso, como aquel que merece la honra y la gloria por la eternidad. Nos presentamos delante de su presencia, amado Dios, implorando primeramente que usted pueda bendecirnos en esta hora, que pueda regalarnos de su verdad, que podamos estar dispuestos a ser instruidos por usted y que al acercarnos a las páginas de este libro, en el cual nos deleitaremos en estudiar la verdad presente, nuestros pensamientos puedan estar dispuestos, ser receptivos a entender el mensaje, a poder aprender de la experiencia pasada, a mirar con claridad cómo tú has dirigido las cosas en los momentos difíciles en la antigüedad y cómo en este momento solemne en el cual nos ha tocado vivir a nosotros, tú también estás dispuesto a hacer lo mismo. De igual manera, amado Espíritu Santo, nos dirigimos a ti en este momento, en esta oración, implorando que tú abras nuestro entendimiento para que tú nos regales sabiduría, inteligencia, despejes nuestros sentidos para poder estudiar aquella verdad que tú mismo, amado Espíritu Santo, impresionaste en la mente de otras personas en tiempos pasados y que estás dispuesto a enseñarnos si nosotros, como lo estamos haciendo ahora con humildad, nos presentamos delante de usted. Amado Cristo Jesús, imploramos que en este momento tu nombre pueda ser glorificado, pueda ser exaltado, que podamos darte honra y gloria, porque también podemos reconocer tu obra a través de lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que, amado Padre Celestial, amado Cristo Jesús y amado Espíritu Santo, imploramos su compañía, su bendición. Quédese con nosotros y por favor bendíganos en este momento, que pueda ser un estudio de provecho para cada uno de nosotros. Lo imploramos, no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, ustedes recordarán el miércoles anterior, iniciamos a leer el capítulo número 2 del libro del mensaje del tercer ángel. Recuerden que estos capítulos solamente vienen numerados, no tienen un título como tal, sino que la división en el libro se hace por capítulos. Estamos en el capítulo número 2, es un capítulo extenso que no terminamos el miércoles anterior y muy seguramente tampoco lo haremos el día de hoy. Sin embargo, vamos a ir avanzando de una forma sin prisa, pero comprendiendo y entendiendo el mensaje para la honra y la gloria del Señor. Habíamos quedado por iniciar la página 25. De pronto quisiera que pudiéramos leer el último párrafo de la página 24 y colocar un poquito el contexto de aquello que el pastor Atillón nos venía comentando en este mensaje, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que el pastor Atillón se encontraba allí delante del Congreso. Era su intención hablar de la inconstitucionalidad de la ley que se estaba promulgando. Sin embargo, el presidente del comité, digamos, después de haber mostrado una actitud favorable para que el pastor Jones y el hermano Moon pudieran hablar del tema, posteriormente cambió de parecer
estaba reacio a que se tocara el tema de la inconstitucionalidad de la ley y era su intención que solamente pudieran participar aquellas personas que estuvieran dispuestas a hacer sugerencias respecto a el modo de poner en práctica la ley que iba a decir si era necesario abrir o no los domingos, más no mencionar nada respecto a la constitucionalidad o no de la ley. Sin embargo, Dios permitió que el pastor Ate Jones no estuviera al tanto de las indicaciones que había dado el presidente y que también se le diera el último espacio en esa jornada de ese día para que él pudiera hablar. A pesar de que fue hecho con una mala intención de cierta manera, encontrar como fuera de lugar al pastor Ate Jones, pues bueno, Dios permitió que lo que estas personas habían planeado para hacer el mal resultara en una bendición, porque el pastor Adrian Jones, él dice que tuvo un tiempo que quizá en otro espacio no lo hubiera tenido, un tiempo bastante considerable, teniendo en cuenta que todos habían demorado más o menos unos 10 minutos en sus intervenciones, él dispuso de casi 30 minutos. Y habíamos quedado por iniciar a leer cuál había sido la intervención que el pastor Ate Jones había tenido allí frente al comité, ¿no es cierto? Así que con esa pequeña introducción o ese pequeño recorderis que hemos realizado, pues vamos a disponernos a continuar con la lectura. Vuelvo y menciono, este último párrafo ya lo habíamos leído, pero para poder estar contextualizados vamos a volverlo a leer. Así que acompáñenme, por favor. Recuerden que estamos en la página 24, en el último párrafo. Dice de la siguiente manera. Si bien, está hablando el pastor Atellón, ¿cierto? Si bien el presidente excluyó la argumentación que estaba presentando respecto a la constitucionalidad, otros miembros del comité hicieron preguntas hasta que se agotó la media hora de tiempo, y cada una de ellas fue presentada de tal forma que al responder a las cuestiones me vi compelido a referirme a la Constitución y a la inconstitucionalidad de lo que habían hecho. De esa forma, el argumento que procuraban excluir se presentó muy a pesar de los esfuerzos del presidente por impedirlo. Y aquellas cosas precisamente que rehusaba oír de nuestra parte fueron presentadas por otros en términos mucho más enérgicos de lo que nosotros debíamos o podíamos hacer. Esta fue mi argumentación ante el comité. Entonces, el pastor Lockwood, después de comentarnos que Dios obró de una forma poderosa y de una forma milagrosa a través de otras personas y de las propias circunstancias que se habían planeado para impedir que el mensaje pudiera ser compartido, ahora nos va a dar la oportunidad de relatarnos qué fue lo que pasó y vamos a darnos cuenta que un relato, ¿cierto? Como es usual en este tipo de espacios. Así que vamos a ver cómo en la lectura se encuentra la persona que habló, por ejemplo, en este caso, el señor Durborough, y las palabras que mencionaron, ¿no es cierto? Cada vez que encontremos el señor Jones, está hablando del pastor Alonso Trevier Jones y de la intervención que tuvo allí en ese lugar, ¿listo? Entonces, el relato sucedió de esta manera. Señor Durborough, señor Jones, tiene exactamente 30 minutos. Le dieron el espacio al pastor Jones para que hable. Señor Jones, el pastor dijo, señor presidente, me propongo hablar en favor de esta legislación que está ahora ante el comité por más razones de las que pueden enumerarse en la media hora de la que dispongo. Pero quisiera referirme a las razones a las que no se ha presentado particular atención hasta aquí. Comenzaré por una que ha considerado en cierta extensión el alcalde Washburn, pero que cabe tratar en mayor profundidad y a partir de ella pasaré a considerar otros puntos. Recuerden que el pastor Jones no había estado presente cuando el presidente del comité había mencionado que solamente se tocarían el tema de la forma de la ley, más no la intención de derogar la ley o promulgar una nueva ley que dijera que el Estado no estaba en el derecho de sus funciones para
legislar en materia de religión. El pastor Jones no conocía eso. En su mente, él se había quedado con lo último que había hablado el hermano Moon con el presidente, y eso era que se les iba a dar el espacio para hablar de una ley que derogara aquella ley que se había impuesto respecto al cierre de la Feria Nacional en el día domingo. Entonces, cuando él se presenta, él dice, bueno, he venido delante de ustedes a hablar en favor de una legislación. Él pensaba que estaban hablando y que el argumento y la conversación giraba en torno a una ley para derogar aquella ley de el cierre de la Feria Nacional el domingo. Él dice, bueno, he venido delante de ustedes a hablar de esta nueva ley. La verdad que pues hemos visto que solamente, digamos, en su percepción estaba sucediendo esto de esta manera, pero él utiliza estas palabras porque era la visión que él manejaba, ¿cierto? Y él dice, bueno, necesitaría más de media hora para decirles por qué es necesario derogar la ley que anteriormente se promulgó en el Congreso de forma inconstitucional. Sin embargo, a pesar de que el tiempo me faltaría, yo sí quiero hacer especial hincapié en aquello que no se le ha dado tanta importancia y que va a ser esencial para mi argumento. Y él, sin mucho preámbulo, dice directamente, mi primera cuestión es que este tema de si deben o no abrir las puertas de la Feria Mundial el domingo es un asunto en el que el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, lo primero y lo más importante, él dice, a pesar de que quisiera mencionar muchas cosas y a pesar de que me faltarían las razones en media hora que me han otorgado para hablar de por qué debe ser derogada la ley respecto a la apertura o cierre de la feria en día domingo, lo más importante aquí es que el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, eso iba en contra de lo que el presidente había mencionado. El presidente había dicho solamente vamos a hablar de si se debe abrir o no se debe abrir el domingo para que quede escrito por ley. Y lo primero que dijo el pastor Lugburu, que no había escuchado al presidente, es, bueno, lo primero que tenemos que decir es, el gobierno no tiene autoridad, no tiene potestad, no tiene El la pastor capacidad, Jones, hijo. El pastor perdón. Jones, no el pastor Lugo. Ok, el pastor John sí, no tiene la capacidad para interferir en este asunto. Nada tiene que ver. Es decir, nosotros nos debemos centrar en este lugar y el argumento que debemos manejar no es en si se abre o no se abre los domingos, sino en que el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver. Recuerden que como lo mencionamos el miércoles anterior, en el estudio anterior, el pastor Jones tenía algo muy presente en su mente y era el asunto de la Feria Nacional no era importante en cuanto a si se abría o no se abría el domingo. El asunto de la Feria Nacional era realmente importante y trascendental porque sentaba un precedente, ¿cierto? En la Constitución y en la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, porque de forma anticonstitucional se había elegido una ley para cerrar la feria el día domingo. Ahora se estaba promulgando una nueva ley para abrir la misma feria en día domingo. Bueno, cada vez estaba volviendo más frecuente, más constante el hecho de que el Estado se hiciera intromisiones en asunto religioso. Y eso era lo que realmente le preocupaba al pastor Ate Jones, ¿cierto? Entonces, él presenta este como su primer argumento sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, él, para reafirmar lo que está diciendo, dice, está enteramente fuera de su jurisdicción en cualquier aspecto que se contemple. Y hay tres consideraciones distintas, hay tres partes que debemos resaltar para mencionar o para darle validez a este argumento. Cuando el pastor Jones estaba hablando, es interrumpido por un señor, ¿no es cierto?, llamado, o que aquí se lo llama señor Robinson. Y el señor Robinson, mientras el pastor Ate Jones está hablando, le pregunta, ¿a qué iglesia pertenece? Bueno, el pastor Jones dice, no veo qué relación tiene eso con la cuestión.
El pastor Atellón no estaba hablando de ninguna denominación, no estaba hablando de ninguna religión en particular, estaba hablando de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, quien estaba, digamos, haciendo las veces de vocal en ese comité, el señor Dudborough, le dice, el caballero tiene ciertamente derecho a preguntárselo. El pastor Jones responde, ¿es miembro del comité? Y el señor Dudborough dice, así es, señor. Entonces, el pastor Jones responde de la siguiente manera. Muy bien, ruego me perdone. No sabía que el caballero fuese miembro del comité. Estoy perfectamente dispuesto a responder a su pregunta, aún sin ver qué importancia tiene en la discusión. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hoy hablo aquí como ciudadano de los Estados Unidos y bajo los principios del gobierno de los Estados Unidos. Y diré además que teniendo en cuenta la forma en la que el Congreso ha abordado esta cuestión, probablemente me exprese como adventista del séptimo día. Puesto que el Congreso ha entrado ya en el terreno de la religión, tenemos derecho a seguir en él si la necesidad lo requiere. Bueno, el pastor Jones dice, lo más importante aquí es yo me presento delante de ustedes como ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y las razones que yo vengo a presentar delante de ustedes radican en la Constitución por encima de cualquier otra razón. Ahora, yo soy adventista del séptimo día y no puedo desligarme por completo de esa realidad. Así que es verdad, soy adventista del séptimo día, pero vengo a presentarme delante de ustedes antes que como adventista, como un ciudadano estadounidense preocupado por aquellas irregularidades que se están llevando a cabo en materia constitucional en nuestro país. Después de hacer esta aclaración, el pastor Ate Jones continúa diciendo, continúa con el argumento, recordemos, cuando lo interrumpieron, él dijo, está fuera de la jurisdicción de los estados, del Congreso y del Estado disponer en temas de religión, y hay tres consideraciones distintas. Después de aclarar este punto de a qué denominación pertenecía, él retoma su argumento y dice, lo que iba a decir es que hay tres diferentes consideraciones en la cuestión de los Estados Unidos que prohíben al Congreso tocar esta cuestión. La primera de ellas la ha definido bien George Bancroft en una carta que escribió al doctor Philip Schatz el 30 de agosto de 1887, en la que se lee, muy querido señor Scaff, tengo su carta del día 12. Según la Constitución, el Congreso no tiene ningún poder, con excepción de aquel que le ha sido delegado. Ojo con esto es importante, ¿no es cierto? El señor George Bancroft, escribiéndole al doctor Scaff, le dice, recuerde por favor, según la Constitución, el Congreso no tiene ningún poder con excepción del que le ha sido delegado. Es decir, el Congreso solo puede legislar en aquello que la Constitución le permite legislar. No puede extralimitarse en sus funciones. Por consiguiente, el Congreso carecía desde el principio del poder para hacer una ley respecto al establecimiento de una religión tanto como sigue careciendo de él ahora tras haberse aprobado una enmienda. Recuerden que muy a pesar de la voz de protesta que habían levantado diferentes hombres en los Estados Unidos, como el pastor Jones en su momento, respecto a la inconstitucionalidad de legislar en tema de religión, se había hecho enmiendas a la Constitución y se había logrado legislar en favor de asuntos religiosos. Bueno, este hombre, George Bancroft, le dice al doctor Scaff, el Congreso nunca ha tenido tal autoridad. Y cuando realizó tal enmienda o cuando realizó tal legislación, era tan inconstitucional como lo sigue haciendo ahora. Ahora, él continúa diciendo, no se le delegó ese poder. Ah, bueno, según la Constitución, el Congreso no tiene ningún poder con excepción del que le ha sido delegado. Si no se le ha dado el poder de legislar en temas de religión, entonces él no puede ejercer un poder que no se le ha otorgado. Por lo tanto, carecía de él, ya que el Congreso no tiene más poder que aquello que se le ha otorgado. En relación con la Constitución,
se extendió un sentimiento creciente de que debería haberse hecho una declaración de derechos. Y en consecuencia, a fin de dar satisfacción a este deseo, se redactaron una serie de artículos en la línea de una declaración de derechos. No porque fuera necesaria tal declaración, sino porque la gente deseaba ver ciertos principios claramente destacados como parte de la Constitución. La primera enmienda, en lo que tiene que ver con el establecimiento de una religión, se propuso sin apasionamiento. Fue aceptada por diversos estados sin pasión, perdón, sin apasionamiento, y de esa forma encontró su lugar en el preámbulo de las enmiendas de la forma más sosegada posible. Bueno, George Bancroft continúa su argumento, ¿no es cierto? Continúa su carta. Sin embargo, el pastor A.T. Jones, presentándole al Congreso las razones por las cuales es inconstitucional legislar en asuntos de religión, cita esta primera razón, ¿cierto? Y la primera razón que le da a los hombres ahí reunidos es: el Congreso solo puede utilizar un poder que le ha sido otorgado. En ninguna parte se le ha otorgado el poder para legislar en asuntos de religión. Por lo tanto, cuando legisló en asuntos de religión, se estaba extralimitando y eso no puede suceder. Es el primer argumento que él utiliza. Así lo demuestra la 10ª enmienda de la Constitución, que dice: bueno, los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos por ella a los estados quedan reservados a los respectivos estados o al pueblo. Bueno, lo segundo que él va a querer destacar, ¿es cierto?, es que según la propia Constitución de los Estados Unidos, recuerden, el primer punto es el Estado solamente o el Congreso solamente puede utilizar los poderes que se le han delegado, ¿cierto? Y entonces, como nunca se le delegó el poder de legislar en temas de religión, es inconstitucional. Bueno, el segundo punto es que aquellos poderes que no se le han delegado, ¿no es cierto?, que esos poderes recaen directamente en los diferentes estados de la nación, o si el estado tampoco tiene leyes que regulen ese asunto, cae directamente en el pueblo, ¿no es cierto? Cae directamente en el pueblo. Entonces, él va a tomar este segundo argumento para hablar de la inconstitucionalidad y lo va a ampliar, lo va a profundizar de esta manera. Dado que el Congreso no se le ha delegado poder alguno en materia de religión, el mismo poder queda reservado a los estados o al pueblo. Ahí es donde reclamamos que se deja ver exactamente donde lo deja la Constitución. Es un asunto reservado a los estados. Solo el estado de Illinois corresponde, hasta donde un estado pueda tener algo que ver con el tema, decidir si la feria debe estar abierta o cerrada un domingo. Bueno, entonces él está diciendo, respecto al asunto puntual que nos tiene aquí reunidos en el Congreso, el Congreso, perdón, sí, la feria se va a llevar a cabo allí en el estado de Illinois, ¿cierto? Entonces, el Congreso, ya vimos, no se le delegó el poder para legislar en materia de religión, no puede opinar. Ahora, la Constitución dice que cuando el Congreso no tiene poder para legislar en algo en particular, ese poder le queda al Estado. Y si el Estado no tiene poder para legislar en ese tema, le pasa al pueblo. Bueno, entonces el pastor A.T. Jones continúa su argumento y dice: ya vimos que el Congreso no puede decidir si se abre la feria los domingos porque tiene que ver con religión y ese poder nunca lo ha recibido. Ahora, como no tiene el poder para hacerlo, si hay alguien que debería opinar al respecto, no es el Congreso de los Estados Unidos, es el estado de Illinois, ¿cierto? Ahora, hagámonos la pregunta. El estado de Illinois tiene leyes respecto a la religión y respecto a la observancia del domingo como el día del Señor. Bueno, él va a continuar diciendo, nosotros sabemos cuál es la respuesta, ¿cierto? Pero él va a continuar diciendo, solo el estado de Illinois corresponde, hasta donde un estado pueda tener algo que ver con el tema, decidir si la feria debe estar abierta o cerrada en domingo. Si el estado de Illinois no quisiera pronunciarse al respecto, correspondería al pueblo decidir, porque obviamente el estado de Illinois no tenía
leyes puntuales respecto al asunto religioso, ¿cierto? Es privilegio del pueblo, en su propia capacidad como tal, decidir como mejor le parezca en el asunto, libre de cualquier dictado o interferencia del Congreso, ¿cierto? Recordemos el punto importante aquí. Ese día se trataba de la Feria Nacional Colombina, es decir, aquella feria que celebraba el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Eso realmente para los intereses espirituales es algo intrascendente, una feria más, pero el precedente que se podría sentar allí sí era muy sensible y muy preocupante respecto a las leyes dominicales que se estaban comenzando a promulgar en los diferentes estados en Estados Unidos y a nivel nacional en el país, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, aquí el Congreso no tiene nada que decir, el estado de Illinois, que sería el siguiente en el mando, podría decirlo, pero tampoco tiene leyes específicas, por lo tanto, queda en el pueblo el poder de decidir si se abre o no se abre, si se cierra o no se cierra o cómo se hace. En otras palabras, lo que el pastor Ate Jones estaba tratando de presentarle al Congreso en esta ocasión es el libre albedrío, la conciencia de cada persona la que debe determinar lo que sucede en esa feria o en ese día en específico, ¿cierto? No debe haber ninguna legislación al respecto. Ahora, él continúa diciendo, eso no es solo así por esta razón. Recuerden que eran tres argumentos, ¿cierto? Eran tres argumentos. Ya ha dado dos. Primero, el Congreso nunca se le delegó ese poder. El segundo, cuando el Congreso no tiene el poder, pasa al Estado y si el Estado no tiene leyes al respecto, pasa al pueblo, ¿cierto? Y él dice, eso no es solo así por esa razón. Va a enumerar su tercera razón por la cual es totalmente inconstitucional lo que estaba sucediendo en esa época, ¿no es cierto? Y termina diciendo, termina utilizando este tercer argumento. Aunque la Constitución no hubiera puntualizado nada respecto a la religión, tampoco habría tenido el Congreso potestad alguna para tocar esta cuestión. Pero el pueblo ha hablado, la Constitución ha hablado, negando el derecho del gobierno de los Estados Unidos para abordar esta cuestión, reservándola a los estados o al pueblo. No solo eso, sino que la Constitución ha ido más allá, prohibiendo al gobierno de los Estados Unidos tocar esta cuestión. Esa carencia de potestad habría sido completa y total, incluso sin la prohibición, puesto que las potestades que no se han delegado quedan reservadas. Pero la Constitución fue incluso más lejos, no solo reservando, sino prohibiendo expresamente al Congreso que las ejerciera. Es flagrantemente inconstitucional que el Congreso aborde esta cuestión. Fue así al principio del gobierno y es por ello que insisto en que esa legislación se debe derogar, dejándola allí donde la sitúa la Constitución, en los estados o en el pueblo. Bueno, el tercer punto es directamente, es inconstitucional. O, en otras palabras, la Constitución lo prohíbe, lo prohíbe. El pastor Atellos está diciendo, si solamente tuviéramos los dos primeros argumentos, con eso basta y sobra. Basta y sobra. Primero, el Congreso nunca ha recibido caer en el pueblo. Si solamente esos dos argumentos estuvieran presentes, sería más que suficiente. Pero como si eso no fuera suficiente, la Constitución lo prohíbe. Fue así desde el comienzo y sigue siendo así ahora. Por lo tanto, es inconstitucional. Ahora, cuando el pastor Ate Jones hace esta intervención, este tercer argumento, es interrumpido por un señor llamado señor Howe. Y él dice, el lenguaje de la Constitución, según creo, es que el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión, ¿cierto? Entonces, el pastor Ate Jones es interrumpido por un hombre que le dice, venga, un momentico, la Constitución no dice lo que usted está diciendo. La Constitución dice claramente que el Congreso no hará leyes respecto a establecer una religión, ¿cierto? Una religión específica. Pero aquí en el asunto de la Feria Nacional no hay ninguna ley para establecer una religión en particular. No existe, no se menciona.
una religión en particular. Por lo tanto, no estamos yendo en contra de la Constitución. Era lo que aquel hombre estaba tratando de decir. Bueno, el pastor A.T. Jones hace la aclaración y le dice, abordaré esa cuestión un poco más adelante al destacar esa enmienda. La enmienda no dice, tal como se suele citar erróneamente, el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión. Es decir, ojo con esto. Recuerden que el pastor Atellón le estaba hablando a los miembros del comité en el Congreso, ¿cierto? Eran personas que día a día estaban legislando y que día a día estaban tratando con leyes. Si de pronto el pastor Luke Buruk, perdón, el pastor Atellón, no sé por qué tengo hoy el nombre del pastor Luke Buruk en la mente. Si el pastor Atellón no hubiera sido una persona capacitada, una persona leída, una persona que ferviente y fervorosamente hubiera estado estudiando para poner todos sus servicios, eh, mm, perdón, todos sus dones al servicio de la causa de la verdad, pues muy seguramente hubiera sido, digamos, confundido, ¿no es cierto? Hubiera caído en la trampa de aquellas personas o de este hombre que le estaba diciendo, venga, la Constitución no dice eso, ¿no es cierto? Es más, miren que el pastor A.T. Jones es muy claro en decirle, ¿sabe, señor Hoke? Lo que usted está diciendo es lo que casi todas las personas relacionadas con el Congreso, con el comité y con la legislación siempre repiten, siempre dicen lo mismo. Y es algo que se ha repetido tantas veces que parece que fuera la verdad, pero no lo es. Y mire que el pastor A.T. Jones va a citar lo que realmente dice la Constitución y respecto a lo que se piensa que se dice y respecto a lo que realmente dice, hay solamente una palabra de diferencia, pero esa palabra de diferencia cambia por completo el contexto y el significado de la ley. Él les dice, el Congreso no dice que no hará leyes respecto a, la Constitución no dice que el Congreso no hará leyes respecto a el establecimiento de religión, sino lo que dice es, el Congreso no hará leyes respecto a un establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Bueno, aquí la palabra clave es un establecimiento de religión, ¿cierto? Entonces, él va a explicar lo que esto significa. Hay dos significados de esta cláusula. Cuando se escribió la Constitución, todo lo que decía al respecto es que nunca se requerirá un test religioso como calificación para un cargo o puesto de confianza en los Estados Unidos. Es decir, la primera vez que en la Constitución se mencionó el asunto de, digámoslo, libertad religiosa, solamente decía, no es necesario hacer ningún tipo de examen respecto a religión para poder calificar para un cargo o puesto de confianza en los Estados Unidos de Norteamérica. Así fue redactada la Constitución en un principio, ¿cierto? Él va a dar el contexto de por qué fue radicada así la Constitución en un principio. Y él dice, por aquel tiempo, en algunos de los estados había varias religiones arraigadas. Creo que en todos, excepto en Virginia. Virginia se había mantenido al margen en una campaña que tocaba expresamente esta cuestión. La primera parte de la cláusula tenía por fin prohibir al Congreso que legislara respecto a cualquiera de esas religiones que ya estaban arraigadas en los Estados Unidos. Y la segunda parte de la cláusula prohíbe al Congreso abordar el asunto de la religión en la forma que sea. Ojo, el asunto de la religión en la forma que sea. Es decir, no solamente está hablando de establecer una religión en particular, sino que realmente cuando nosotros, dice el pastor A.T. Jones, cuando nosotros leemos, ¿cierto? El mensaje en su totalidad, tal como aparece en la Constitución, se nos dice, no solo que el Congreso no puede favorecer o legislar respecto a una religión en particular,
sino que esta segunda parte es muy importante. Le prohíbe al Congreso abordar él mismo el asunto de la religión en cualquier forma o en la forma que sea. Es decir, la Constitución, si nos vamos en pro de ninguna religión en particular, pero que no solo eso, sino que no puede tocar el asunto de la religión desde ningún punto de vista. Y eso es muy importante porque al entender la Constitución de esa manera, nos podemos dar cuenta, les estaba diciendo el pastor Atillons, que lo que ustedes legislaron es anticonstitucional. Porque si bien no están, entre comillas, favoreciendo a una religión en particular, sí están tocando el tema de la religión. Y eso es algo que desde la Constitución estaba prohibido. Ahora, en el estado de Virginia, desde el 1776, con excepción de un intervalo en el que la guerra estuvo en su punto álgido, hasta el 26 de diciembre de 1787, es decir, durante 11 años, hubo una campaña dedicada al mismo tema que está hoy implicado en esta legislación. Que nosotros estamos, el libro y lo que se nos está narrando está sucediendo en 1893, ¿cierto? Eso lo habíamos mencionado hace 8 días. Y él les dice, bueno, hace más de 100 años en el estado de Virginia hubo un movimiento que duró 11 años, ojo, 11 años que estuvo dedicado al mismo tema, al mismo punto de vista del que estamos tratando hoy en día en esta legislación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Virginia hace más de 100 años? Bueno, él les va a contar, ¿cierto? Y les va a decir, la iglesia de Inglaterra era la iglesia establecida en Virginia y los presbiterianos, cuáqueros y bautistas enviaron un memorándum a la Asamblea General de Virginia pidiéndole que, puesto que las colonias se habían autoproclamado libres e independientes del gobierno de Inglaterra en materia civil, en consecuencia debían también dejar de estar comprometidos en el sostenimiento de una religión en la que no creían, tanto como en el de una religión en la que creyeran. Bueno, es decir, en ese momento se había logrado, hasta hace unos años atrás, se había logrado la independencia del estado de Virginia directamente de Inglaterra, ¿cierto? Mientras el estado de Virginia había pertenecido a Inglaterra, no solamente Inglaterra había tomado decisiones en materia de política, sino también en asunto religioso. Virginia tenía comprometido su apoyo para con la iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto? Cuando Virginia se independiza, bueno, deja de pertenecer a Inglaterra, pero durante algún tiempo siguió comprometiendo sus recursos con la Iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, un grupo de cristianos de otras denominaciones en una solicitud a la Asamblea General pidiéndole, bueno, es necesario que dejemos de apoyar a la Iglesia de Inglaterra, pero es muy importante la solicitud que ellos dicen. Dicen, debe dejar de estar comprometidos en el sostenimiento de una religión en la que no creían, tanto como en el de una religión en la que creyeran. Es decir, es necesario que dejemos de legislar en asuntos de religión, ¿cierto? O que no legislemos en asuntos de religión. Si bien estábamos obligados de cierta manera o estuvimos obligados durante mucho tiempo a apoyar a la Iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto? Por pertenecer a Inglaterra, ahora que nos hemos independizado es necesario que no apoyemos a la Iglesia de Inglaterra porque primero que todo no creemos en la Iglesia de Inglaterra, pero tampoco queremos que por ley empecemos a apoyar en materia religiosa y económica a cualquier otra denominación. No es procedente que existan leyes de ese tipo en el estado de Virginia, en este caso en particular. En respuesta, la Iglesia de Inglaterra fue separada del Estado. Por entonces surgió un movimiento para establecer la religión cristiana, es decir,
Bueno, hubo un movimiento entonces que dijo, no, vengan, nos hemos liberado de la Iglesia de Inglaterra, pero es necesario que eh, mm, pongamos ahora otra nueva religión, ¿cierto? Una religión cristiana por ley. Y es necesario que las leyes vayan en pro de esta religión. Entonces, surgió un movimiento para establecer la religión cristiana y para legislar en favor de la religión cristiana mediante un proyecto de ley que establecía una asignación para instructores de dicha religión. Dos hombres se levantaron. Madison y Jefferson se opusieron a este proyecto de ley y la derrotaron mediante esfuerzos vigorosos, asegurando en su lugar la aprobación de una ley que estableciera la libertad religiosa en Virginia, que es el modelo para todas las constituciones estatales desde aquellos días hasta los nuestros en el tema de religión y del Estado. Bueno, el Estado de Virginia fue precursor en tema de leyes, incluyendo las leyes de libertad religiosa, y fue un ejemplo para los otros estados, incluso para la propia Constitución Nacional, ¿cierto? Ahora, estos dos hombres que se levantaron, Madison y Jefferson, después de lograr, con esfuerzos vigorosos, que se derogara esta propuesta de ley para legislar en favor de la religión cristiana, como llamaban aquellos hombres en esos días, ¿qué fue lo que hicieron después de lograr la victoria allí en Virginia? Bueno, el pastor Jones nos sigue contando. Así, aquella campaña que tuvo lugar en Virginia contra el establecimiento de una religión cristiana afectaba al mismo principio que esta legislación ahora entre nosotros. Y de igual forma en que en aquel caso se rechazó totalmente la legislación religiosa o antirreligiosa, pido que lo sea igualmente ahora y que el Congreso y el gobierno se retiren al lugar en el que antes estuvieron, que es el que le corresponde. Inmediatamente después de esa campaña, Madison, aquel hombre que junto a Jefferson había logrado derrumbar esa ley en el estado de Virginia, dice, acudió a la convención donde se fraguó la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, después de lograr esa victoria, este hombre estuvo presente en la construcción de la Constitución misma de la nación, llevando con él a dicha convención los principios que había defendido en la campaña e incorporándolos en la Constitución de los Estados Unidos. Y la intervención en ello fue, perdón, y la intención en ello fue y es, dice el pastor Atellón, que el Congreso no tenga absolutamente nada que ver con el tema de las prácticas religiosas. En 1797, Washington tomó un tratado con Trípoli que declaraba explícitamente que el gobierno de los Estados Unidos no está fundado de modo alguno en la religión cristiana, ¿cierto? En 1797, recuerden que estábamos hablando que esto sucedió en 1787, ¿cierto? Cuando se logró la victoria allí en Virginia y años después se logró la la Constitución de los Estados Unidos, donde se había incorporado aquel principio de no legislar en ningún asunto religioso. Ahora, en 1797, unos pocos años después, dice que Washington hizo un tratado con Trípoli que decía específicamente, Estados Unidos no está fundado en modo alguno en la religión cristiana y la llamaba así de una forma específica, ¿no es cierto? Cuando el Congreso ha legislado sobre esta cuestión en referencia explícita a la religión cristiana, lo ha hecho yendo directamente en contra de la intención expresa de quienes redactaron la Constitución y establecieron la ley suprema tal como está escrita en sus propias palabras. Es decir, aquel tratado donde decía, este país no está fundado en la religión cristiana, era anticonstitucional, era inconstitucional, porque al nombrar una religión de forma específica, ya se estaba entrando en asuntos religiosos, ¿cierto? Y no debía suceder de esa manera. Entonces, como último argumento para hablar de la inconstitucionalidad, el pastor A.T. Jones está diciendo, no debemos olvidar
¿Con qué principios fue fundada esta nación? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron los principios que nos dieron sentido? Y cuando se formó la Constitución, aquellos principios, ¿cuál era el contexto desde el cual venían? El contexto del principio de libertad religiosa y el principio de que el Estado no regirá o no legislará en asuntos religiosos, viene de lo que había sucedido en Virginia. Y cuando fue necesario decir, no podemos legislar en favor de la Iglesia de Inglaterra, se dijo. Y cuando surgió un grupo de hombres para decir, no hagamos legislación de la religión cristiana, también se levantó y se dijo, no puede ser. Esos fueron los principios que nos ayudaron a surgir como nación, decía el pastor A.T. Jones, y no los podemos olvidar, ¿cierto? No podemos hacer ninguna ninguna legislación, ni religiosa, ni ninguna legislación antirreligiosa, porque simplemente es inconstitucional, ¿cierto? Por esta razón, termina diciendo el pastor A.T. Jones, por esta razón, pedimos que la ley que se está tratando aquí se derrogue y el Congreso ponga al gobierno allí donde previamente estaba antes de establecer esta legislación, dejando la cuestión en el lugar que le corresponde, es decir, dejando la cuestión en el poder del pueblo, de cada individuo en particular, para que cada individuo en particular tenga el poder de ir o no ir, de asistir o no asistir, de abrir o no abrir, según el propio designio de su conciencia, porque allí es donde la Constitución lo coloca. Ahora, el vocal, aquella persona que estaba haciendo las veces de modelador en ese comité, el señor Ducborough, le dice, ¿sus objeciones son solamente inconstitucionales? Le pregunta el pastor A.T. Jones, y él responde, hay algunas otras, pero el fundamento de todo es su inconstitucionalidad. Ese es el punto central. Los que trajeron aquí las peticiones y los que defendieron este movimiento en este Capitolio sabían que era inconstitucional cuando lo urgieron. Es decir, en ese momento el pastor A.T. Jones echa una mirada a ver aquel comité, ¿es cierto? Y dice, bueno, las personas que han estado trayendo esta ley aquí, tanto los que abogaron porque se cierre la feria el día domingo, como los que ahora están abogando porque se abra, todos saben que es inconstitucional. Que ese asunto no lo deberíamos estar tratando aquí. Sabían que era inconstitucional ahora y cuando salió la primera ley y en todo momento siempre ha sido inconstitucional. Es más, voy a ponerles un ejemplo, dijo el pastor A.T. Jones. Uno de los que ha dedicado 6 meses en este Capitolio a promover esa legislación, ha argumentado por más de 25 años, por escrito y mediante la voz, que toda legislación dominical por parte del Congreso o legislación en favor del Sabbat cristiano sería necesariamente inconstitucional. Es decir, hubo un hombre que durante muchos años estuvo levantando su voz en protesta a aquellas leyes dominicales que se estaban tratando de levantar en este mismo Congreso, ¿cierto? Pero ahora viene delante de ustedes y se presenta abogando para abrir la feria en domingo y legislar o sacar una ley que permita abrir la feria en domingo, sabiendo que eso es igual de constitucional a lo que él se ha estado oponiendo durante muchos años atrás. Pero, sin embargo, por absurdo que parezca, 6 meses lleva tratando de modificar la ley para que la feria se abra. Ahora, él continúa diciendo, no obstante, ha trabajado aquí 6 meses para lograr que el Congreso hiciera eso mismo sin que haya habido cambio alguno en la Constitución. Es decir, en los últimos años no ha habido absolutamente nada que cambie, sigue siendo inconstitucional, pero ahora, por sus intereses, ahora sí quiere que el gobierno legisle en asuntos de religión. Por 25 años, dice el pastor A.T. Jones, él y la asociación a la que pertenece han estado trabajando para promover una enmienda a la Constitución que reconozca la religión cristiana y que haga de la nuestra una nación cristiana,
de forma que exista una base constitucional para la legislación dominical. Pero ahora, sin importar esos 25 años de historia y labor, y en contra de sus propios argumentos, ha ido por la vía directa y ha conseguido que el Congreso lo apruebe, aún sabiendo que es inconstitucional. Nosotros habíamos hablado un poquito de esto hace 8 días y habíamos dado razones importantes, ¿no es cierto?, por las cuales el pastor A.T. Jones había sido muy enfático en no unirse con ningún otro grupo protestante o con ninguna otra persona para presentar las quejas respecto a libertad religiosa y respecto a lo que estaba sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él decía, bueno, a pesar de que nosotros en algunas cosas prácticas queremos lo mismo que algunas de estas personas, las razones que nos motivan son totalmente diferentes, ¿cierto? Y podemos ver aquí cómo había personas que decían estar en contra de las leyes dominicales, pero que en el momento de su conveniencia se unían al Congreso para legislar en asuntos de religión porque beneficiaba o satisfacía sus propios intereses, ¿cierto? Él continúa diciendo, otra razón por la que pedimos su derogación es que se basó en argumentos falsos. Bueno, él había dado 3 razones, pero 3 razones para hablar de la inconstitucionalidad, ¿cierto? Ya las hemos estudiado esas 3 razones a detalle, las hemos mencionado más de una vez, ¿no es cierto? Pero él dice, por si esto fuera, ¿no es cierto? Pero hay algo más que yo quiero decir, porque recuerden que la pregunta del moderador es, ¿sus objeciones son solamente inconstitucionales? Y el pastor Atellón dice, bueno, lo principal es que son inconstitucionales, eso ya lo hemos venido diciendo, pero hay algo más, ¿cierto? Y eso es que esas leyes se basaron en argumentos falsos. Bueno, ¿dónde estaba la falsedad de esos argumentos? Él le dice al Congreso, los argumentos que presentaron al Congreso a fin de asegurar esta legislación fueron todos ellos falsos. Pretendieron hacer creer al Congreso que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos estaban a favor de su causa, lo que se ha demostrado vez tras vez que es falso. Lo ha sido de la forma más innegable en la ciudad de Chicago hace menos de un mes. Allí tuvo una convención American Sabbath Union, una convención nacional. Hicieron 4 mítines populares la primera noche, o reuniones, ¿no es cierto? Populares la primera noche al inicio de la convención. Asistí personalmente a uno de ellos. Los registros de Chicago informan del hecho, como demuestran las copias que he traído. Leeré la información de Chicago para que sea evidente que no hay influencia alguna de mis sentimientos. El tribuno o el tribune de Chicago del 14 de diciembre de 1892 contenía este informe. Entonces, él va a decir, bueno, aquí han venido o se han presentado diferentes personas y para lograr la legislación en pro de las leyes dominicales, dijeron, este es el sentir del pueblo. Este es el sentir del pueblo. Pero eso es falso. Ese no es el sentir del pueblo. Y existe evidencia en los periódicos de la propia ciudad de Chicago hace menos de un mes que demuestran lo que estoy diciendo. Y para ello voy a leer directamente lo que dice el periódico, ¿cierto? El Tribuno de Chicago del 14 de diciembre de 1892 decía así. Fue rechazado, era el titular. American Sabbath Union sufrió anoche una derrota en uno de sus mítines que sorprendió sobremanera a los líderes presentes. El incidente causó realmente sensación. Fue un golpe inesperado y especialmente doloroso al haber sido propinado por una de las denominaciones más sabatistas entre todas las denominaciones cristianas. Recuerden que al hablar de sabatistas están haciendo referencia a la observancia del primer día de la semana como día del Señor, ¿cierto?
El señor Jones dice, esa no fue la primera vez, tal como algunos de los aquí presentes recordarán. Bueno, el reverendo Crafts dijo, eso es un chiste, pero el pastor A.T. Jones continuó leyendo. La Unión inauguró una convención nacional aquí ayer en la tarde e hizo preparativos para 4 mítines populares anoche en la ciudad en favor del movimiento. Uno de esos mítines tuvo lugar en la iglesia de Avenida South Park y en la calle 33D. Fue un mitin popular con discreta asistencia, aunque todo iba bien por un tiempo, tal como American Sabbath esperaba. El doctor H. George, un líder del movimiento, el señor Locke y otros abogaban por el cierre de la Feria Mundial en domingo y denunciaban enérgicamente los esfuerzos de los directores, así como del alcalde y del ayuntamiento para que el Congreso derogara el acta de cierre, ¿cierto? Estos discursos fueron recibidos con entusiasmo y aprobación masivos, si es que no unánimes, mediante continuos amenes y aplausos. Es decir, ellos, una vez más, querían que la ley para cerrar la Feria Mundial siguiera manteniéndose en pie y mostraban cierta preocupación porque, como lo habíamos dicho, se había levantado otro grupo queriendo que se abra por ley la feria en domingo, ¿cierto? Nadie manifestaba oposición, de forma que un ánimo enfático y confiado se dispuso la siguiente resolución. Es decir, ellos, como parecía que todo el mundo estaba amén y aplaudiendo y sí, que se cierre la feria y bueno, entonces ellos lo que planeaban hacer en ese meeting o en esa reunión era leer una resolución y claro, después de leer la resolución, lo que ellos pensaban hacer es tomar el voto de los presentes y como la mayoría parecían estar en acuerdo, ¿no es cierto? Con esa, digamos, legislación respecto a la apertura en domingo o el cierre en domingo de la Feria Nacional. Entonces ellos decían, ellos lo que planeaban hacer era, esta es la resolución, posteriormente pasársela al Congreso y decir, hubo en el meeting 200 personas que estuvieron de acuerdo. Entonces, ellos lo que hacían o lo que estaban acostumbrados a hacer era leer este tipo de resoluciones en los mítines o en las reuniones y como la gran mayoría eran favorables o se oponía que eran favorables, después iban al Congreso y decían, no, es que el pueblo nos apoya, el pueblo quiere que se hagan legislaciones de índole religioso que tengan que ver con el día domingo en específico, ¿no es cierto? Entonces, como ellos veían que el ambiente estaba como favorable, ellos se dispusieron a leer la resolución para posteriormente tomar el sí, tomar el voto a favor y pasar el número de votos como aprobado y poder darle fortaleza a sus solicitudes, ¿no es cierto? Pero el pastor A.T. Jones lo que estaba diciendo en el Congreso es, eso es falso. Aquí les han venido a ustedes a hacer creer que el pueblo quiere que se hagan legislación en índole religioso respecto al domingo, pero eso no es así. Y la revista de Chicago, el Tribune, muestra el engaño de lo que este tipo de organizaciones está haciéndoles creer, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál era la resolución que ellos querían que se aprobara, ¿no es cierto? Y que ellos leyeron en esa noche, en esa reunión, en ese meeting. Dice, considerando que la presencia de Chicago, perdón, considerando que la prensa de Chicago nos informa de que nuestro ayuntamiento, dirigido por el alcalde Washburn, ha dispuesto un comité entre sus miembros para acudir a Washington con el propósito de influir en el Congreso para que deroguen su acción respecto al cierre de la Feria Mundial el domingo. Y considerando que los directores de Chicago han abierto oficinas en Washington con el mismo propósito, a pesar de haber aceptado una asignación de $2,5 millones bajo la condición expresa de que las puertas no se abrieran al público en domingo o los domingos, y considerando que hay 7,000 salas de juego que abren cada domingo contrariamente a la ley del Estado,
En consecuencia, resolvemos. Primeramente, que nos implicamos en una enérgica protesta contra una opción oficial como la presente por parte del alcalde y el ayuntamiento al adoptar tales medidas opuestas a la acción del Congreso y al gastar el dinero del pueblo en procurar revertir las condiciones mismas bajo las que recibió la asignación del Congreso. Resolvemos que deploramos y condenamos la acción de los directores, quienes recibieron el dinero de parte del Congreso a condición de que la feria no se abriera en domingo, según tratado de buena fe, y están ahora ejerciendo toda presión posible para influenciar al Congreso a que ponga a un lado dicha condición. Resolvemos que a nuestro juicio sería más apropiado para el alcalde y el ayuntamiento que cerraran los salones de juego en domingo, de acuerdo con la ley del Estado, que esforzarse por influir en el Congreso para que abra la exposición los domingos contrariamente a la ley. Al final hubo aplausos, es decir, recuerden, este grupo abogaba por las leyes dominicales, ¿cierto? Abogaba por las leyes dominicales. Estas reuniones populares o estos meetings los estaban haciendo porque el alcalde y el ayuntamiento querían iban a ir al Congreso a abogar por la reapertura por ley de la feria nacional, ¿no es cierto? Entonces, ellos leen una resolución y dicen, nosotros rechazamos la acción del alcalde, rechazamos la acción del ayuntamiento por varias razones según ellos, ¿no es cierto? Ellos dicen, la primera es porque la ley ya está legislada. La ley dice que el Congreso daría $2,500,000 para la feria, siempre y cuando no se abriera los domingos. Y lo que hizo el alcalde y el ayuntamiento es tomar el dinero, pero aún cuando se habían comprometido a que no abrirían los domingos, ahora tomaron el dinero y quieren abrirlos. Eso no puede ser, están actuando de mala fe, según ellos, ¿no es cierto? Están actuando de mala fe. Es más, lo que deberían hacer es las salas de juego cerrarlas también. Es decir, ellos iban a abogar por comenzar a ampliar las leyes dominicales, que ya no solamente aplicaran a la feria nacional, sino a los salones de juego, ¿no es cierto? Porque ellos dicen la ley del Estado así lo dictaminaba, ¿no es cierto? Bueno, desconocemos o tendríamos que hacer un estudio un poquito más profundo de a qué leyes especiales del Estado estaban haciendo referencia, ¿cierto? Sin embargo, una vez que ellos leen esto, con la intención de aprobarlo por voto mayoritario y de esta manera presentarlo al Congreso como argumento de que el pueblo apoyaba las leyes dominicales, ¿cierto? Dice, al final hubo aplausos. Recuerden que este es el relato de el diario o el periódico de allí de la ciudad, ¿no es cierto? Dice, al final hubo aplausos. Entonces el presidente del mitin, el reverendo H.H. Axelrod, sometió a voto la resolución. Para sorpresa propia y ajena, los síes y noes, es decir, los sí y los no, parecían estar igualados, con un cierto predominio de los últimos. Es decir, cuando se dijeron, bueno, votemos, había mucha igualdad, pero parecía ser que los no estaban ganando. Entonces, como no les convenía, no era tan fácil para ellos decir, bueno, ganó el no, entonces no hay apoyo, no, sino que ellos dijeron, no, no, a ver, venga, contemos de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces el presidente dijo que lo adecuado sería votar poniéndose de pie y solicitó que se levantaran los que estuvieran a favor. El secretario contó 30 personas de pie. Ahora levántense los que se oponen. El resto de la audiencia, a excepción de 4 que parecían no tener opinión al respecto, se puso de pie. Y el secretario, estupefacto ante la evidente mayoría, renunció a contar cabezas y declaró que había al menos 35 en contra de la resolución. Y lo que parecía extraño es que en su mayoría se trataba de mujeres, ¿no es cierto? Es decir, la gran mayoría votaron que no. Para que no fuera tan humillante el conteo, cuando se superó los 30 que se habían puesto de pie, él dijo, bueno, ganaron los no porque al menos hay 35 en favor del no, ¿no es cierto? Pero por la forma en la que se redacta en el
la revista, en el periódico, la gran mayoría estaba en desacuerdo con las leyes dominicales y contra lo que se supone que este grupo estaba protestando, ¿cierto? Superando el desconcierto, el presidente dijo que le gustaría escuchar alguna explicación de parte de la mayoría del no. Si hubiera ganado el sí, no hubiera dicho, bueno, a ver, denme una explicación. Pero como iba en contra de lo que ellos trataban de afirmar y trataban de hacerle creer al Congreso, o le habían hecho creer al Congreso, porque por eso se había redactado la ley, y recuerden que antes yo les estaba diciendo, las leyes que ustedes han promulgado respecto a material religioso van en contra de la voluntad del pueblo, porque les hicieron creer que la gran mayoría están de acuerdo, pero no es así. Y este era un ejemplo de eso, ¿cierto? Entonces, cuando se les preguntó algunas razones del no, dice que el pastor Atellón estaba allí, había ido a ese meeting, ¿cierto? Y dice él, yo estaba allí y expuse la razón por la que nos oponíamos a las resoluciones. El día siguiente surgió el tema en su convención y fue tratado en cierta profundidad. Así, voy a leer el informe del Times de Chicago al día siguiente, ¿cierto? Otro periódico que iba a hablar de lo que había sucedido y el por qué había sucedido. El meeting de American Sabbath Union de la mañana de ayer estuvo caracterizado por el pesimismo, decía la revista. El revés inesperado sufrido en la iglesia metodista de South Park del Sur la tarde anterior frenó el ímpetu de los delegados y cuando el oficial que presidía, el doctor H. George de Beavers Falls, Pensilvania, inició el programa, solo una docena de personas ocupaban la silla en la audiencia. Es decir, no solamente, recuerden que la noche anterior o el día anterior había habido pocas personas. El registro de el periódico, ¿no es cierto? Decía, bueno, fueron más o menos pocas personas, ¿no es cierto? Pero de esas pocas personas, la mayoría se opusieron. Bueno, al día siguiente, en el siguiente meeting, dice que solo había 12 personas, ¿cierto? En las sillas de la audiencia. Más poquitas que el día anterior. La causa de aquella atmósfera depresiva era el desenlace del meeting de la noche anterior. Hubo 4 mítines populares la noche del martes. En los 3 primeros se adoptaron resoluciones a favor del cierre dominical de la Feria Mundial. En el último fue derrotada, estando compuesta la audiencia, según dicen ahora, principalmente por adventistas. Esa fue la razón de la frustración que impregnaba ayer el sentir de la iglesia de South Park. El comité encargado de enviar un telegrama al Congreso informó de lo siguiente. ¿Qué fue lo que se le informó al Congreso? La Convención Nacional de American Sabbath Union renuncia en esta ciudad. Pide respetuosamente a nuestro Congreso, en especial al Comité para la Feria Mundial, que no se emprendan acciones para derogar la ley de cierre dominical. Anoche se celebraron 4 mítines populares en diversas zonas de la ciudad en protesta contra tal derogación, por ser un acto deshonroso hacia el Congreso y la nación. O sea, lo que ellos le reportaron al Congreso es, sí, hicimos 4 mítines y en los 4 mítines ganamos y en los 4 mítines las personas estuvieron de acuerdo de que no se debe derogar la ley dominical, pues la ley, sí, era una ley dominical respecto a la Feria Mundial y que se debe seguir promulgando leyes de este tipo. Bueno, se les olvidó decir que en uno de los mítines perdieron de forma aplastante, ¿no es cierto? Pero eso no lo reportaron, dándole la razón al argumento del pastor Atellón que decía, bueno, ustedes promulgaron una ley basándose en mentiras. ¿Listo? El doctor Madel Biles se puso de pie al instante. No se debe escribir 4 mítines populares, dado que uno de ellos se opuso a la resolución, alegó. Debiera decir 3 mítines populares. Sí, replicó el responsable del comité, pero nuestra resolución tiene eso en cuenta. Dice que hubo 4 mítines de protesta, pero sin especificar lo que decidieron. Bueno, muy conveniente, ¿cierto? Muy conveniente. Ellos mandaron a decir, sí, hubo 4 reuniones y nosotros queremos que no se derogue la ley dominical respecto a la Feria Mundial, ¿cierto?
pero no dijeron los resultados y ellos se excusan de decir, bueno, nosotros no dijimos que ganamos en los mítines, solo dijimos que hubo 4 y después lo que pedíamos. Es decir, ocultaron a propósito la verdad con el propósito de engañar. Eso estaba siendo evidente a la vista de todos los allí presentes, ¿no es cierto? Pero el doctor Mandelbrot no se dejó engañar por un doble lenguaje como aquel y se cambió la resolución para que dijera que tuvieron lugar 3 mítines populares que protestaron enérgicamente contra la derogación de la ley del cierre dominical. El secretario de American Sabbath Union del estado de Illinois escribió una rectificación al periódico Chicago Evening Post en la que denunciaba a quienes votaron en contra de sus resoluciones como siendo intrusos impostados por haber concentrado sus fuerzas para frustrar el propósito de este mitin popular. Eso me abrió el camino para replicar de la forma en que os voy a leer ahora como parte de mi argumentación y que explicaba ese punto algo más ante el comité. Bueno, entonces allí se levantó un hombre, obviamente perteneciente a esta asociación. Y él mencionó, bueno, sí, perdimos uno de los mítines, pero porque había intrusos. Ese no es el sentir del pueblo, ¿no es cierto? Sino hubo personas que malintencionadamente se reunieron ahí para frustrar nuestros planes, pero los otros 3 mítines sí demuestran el deseo del pueblo. Bueno, dice que esta intervención de este hombre, pues, puso las cosas favorables para que el pastor Ate Jones pudiera nuevamente intervenir y decir lo siguiente. Chicago, 17 de diciembre, editor de Evening Post. No es mi intención añadir penas innecesarias a American Sabbath Union, pero en justicia hacia aquellos que hacia aquellos que denuncia el reverente señor McLean en su carta del jueves a Evening Post, así como para situar esa carta dentro de la frontera de los hechos, la rectificación enviada por el señor McLean necesita una rectificación. Es comprensible que él no tenga una visión clara de lo sucedido en aquel mitin popular la noche del martes en la iglesia de South Park, dado que no estuvo allí. Yo sí estuve. Motivo por el que ruego este pequeño espacio para rectificar su rectificación. Afirma que los adventistas del séptimo día, evidentemente suponiendo que sería un fino golpe político a fin de frustrar el propósito del mitin, concentraron sus fuerzas en la religión cercana con el resultado que se ha publicado. Es un juicio enteramente erróneo. Está hablando el editor de la revista, ¿no es cierto? Y lo está desmintiendo, pues, tajantemente, ¿no es cierto? Le dice, no hubo ni una partícula de política en ello. No hubo ninguna intención previa de frustrar el propósito del mitin y nuestras fuerzas no se concentraron. Esto último resulta evidente para todos ante el hecho de que si bien hay 194 adventistas en ese barrio de la ciudad, solo había unos 40 en el mitin popular. Y habiendo más de 300 adventistas del séptimo día en los restantes 3 cuartos de la ciudad, en la parte oeste, en la parte norte y en Englewood, ni uno solo de ellos asistió a los mítines populares de Sunday Union en esos 3 cuartos de la ciudad. Si hubiéramos procedido tal como se nos acusa, al menos 3 en lugar de uno solo de sus mítines populares habría visto rechazada la resolución propuesta. El señor McLean debiera estar agradecido porque no seamos tal como nos ha descrito, pudiendo así escapar a un resultado aún peor. Bueno, la verdad es que aquel editor, ¿no es cierto?, de esta revista, pues le acababa de dar, digamos, un golpe certero a este secretario de la Unión Americana del Sabbat, ¿no es cierto? Que sabemos hace referencia al primer día de la semana. Porque le dijo, no ha sucedido lo que usted quiere hacerle creer a las personas. Después de que, bueno, primero después de que ustedes fueron descubiertos respecto a su forma maliciosa de presentar los resultados, ustedes aducen que la derrota en uno de sus mítines es porque adventistas del séptimo día se han confabulado para hacerlos
frustrar sus planes o hacerlos caer. Y bueno, la respuesta es no ha sucedido tal cosa y le terminan diciendo si eso hubiera sucedido, no solamente hubieran perdido uno de los mítines, sino que hubieran perdido por lo menos 3 de los 4, ¿cierto? Así que es necesario hacer esta aclaración. Ahora, hay una pregunta al finalizar la intervención. ¿Por qué ese interés de denunciarlos? ¿Acaso no sé? Bueno, es decir, ¿por qué era necesario hablar en contra de los adventistas del séptimo día en esta ocasión? Bueno, el editor dice, desconozco, ¿no es cierto? Ahora sí, el presidente, es decir, la persona que estaba haciendo de vocal allí, el señor Doug Brown, dijo, no quiero nada más de ese tipo. No veo qué relevancia tiene en este asunto. Por favor, limítese a líneas apropiadas de argumentación. Es decir, terminó regañando el pastor Luke Burrough, ¿no es cierto? Y él responde, lo referido demuestra esto, que su pretensión de contar con el apoyo de 40 millones de personas, la masa del país, no es cierto. Si 40 personas acudiendo a un mitin pueden frustrar el voto que se esperaba, eso significa que las masas no están con ellos. Bueno, una respuesta una vez más tajante y fuerte, ¿no es cierto? De parte del pastor John, con respeto, pero sin ningún tipo de titubeo, ¿no es cierto? El señor Doug Brown dice, estamos aquí a fin de modificar cierta legislación. Recuerden que ese era el deseo del presidente, no hablar de la constitucionalidad, sino de si se iba a modificar para abrir o no en domingo, pero no más. Él continúa diciendo, el presidente, creo que bien podríamos dejar este tema. Sin duda los responsables del Congreso sabían lo que estaban haciendo cuando aprobaron ese proyecto de ley. El señor Jones, es decir, el pastor Ate Jones, dice, en este momento no estoy haciendo ninguna reflexión en relación con el Congreso. No estoy diciendo que el Congreso supiera que era falsa la pretensión que le fue presentada. Es imposible que se haya engañado a los representantes del Congreso y que reconsideren con seriedad las pretensiones que se han demostrado falsas. Es decir, con mucho respeto, el pastor Atellón dice, bueno, yo no los estoy cuestionando respecto a si sabían o no sabían, si fueron cómplices o no fueron cómplices, a pesar de que no fueron las palabras que él utilizó. Pero lo que sí les estoy diciendo es que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede ser engañado, inclusive el Congreso en su totalidad, y que si el Congreso fue engañado para legislar o para tomar una decisión respecto a una ley, ahora que se están presentando evidencias delante del Congreso respecto a la falsedad del apoyo del pueblo en esta ley, no vale la pena reconsiderar y no vale la pena de una forma seria volver a evaluar si esa ley ha sido, digamos, legislada de una forma adecuada. El presidente termina diciendo, no me parece que su argumentación sea muy respetuosa con el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, vamos a dejar hasta allí. Después de eso, ¿no es cierto? Vamos a mirar la intervención de otras personas, ¿cierto? Por lo menos aquí vamos a ver la intervención del discurso del reverendo Krause ante el comité. Más adelante vamos a ver otra intervención y más adelante vamos a ver otra intervención y posteriormente se terminará el capítulo número 2 de el libro El mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Pero por hoy vamos a dejar hasta aquí. Eso, mis queridos hermanos, me gustaría saber si hay alguna persona que respecto a lo que hemos leído, hemos aprendido esta noche y lo que se ha relatado, quisiera mencionar algo o quisiera hacer algún aporte en específico. Sí, hijo. Primeramente, eh, tenemos que decir que cuando la Constitución o cuando se escribe en la Constitución de los Estados Unidos que el Congreso no debía legislar en materia de religión, esto significa, así en términos sencillos, que el gobierno no tiene por qué hacer leyes que tengan que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El gobierno puede legislar en la segunda tabla de la ley de Dios, o sea, en lo que tiene que ver con nuestro deber con el prójimo, mas no con el deber para con Dios. Entonces, en materia religiosa,
el gobierno no tenía por qué hacer nada al respecto. Y bueno, en este caso, al aprobar o al intentar aprobar leyes de cierre dominical, estaban interviniendo el asunto religioso y por eso es que el pastor Ratellón se opuso, ¿verdad? Eso por un lado. Ujú. Por otro lado, hijo, aquí vemos ya detalles de lo que es la Asociación Nacional, ¿sí? La Asociación Nacional de Reforma en Estados Unidos, tratando de enmendar la Constitución para poder darle ese poder al Estado de legislar sobre asuntos religiosos. Desde esa época, la Asociación Nacional de Reforma que existe hasta ahora se ha propuesto enmendar la Constitución. Y lo último que yo quiero decir es, todo este contexto lo estamos viviendo ahora, en el año 2024, lo estamos viviendo con el asunto de lo que ha venido sucediendo con el proyecto 2025 y el objetivo de enmendar la Constitución como cumplimiento de la profecía para poder legislar. Muchos esperamos o esperábamos que la ley dominical en Estados Unidos sea dada de una vez y para todos los estados, pero sabemos que eso se hará de estado en estado. De hecho, ya hay estados que tienen leyes azules y las leyes azules están ahí escritas en los libros. De estado en estado se irá aprobando, ¿cierto? Pero el propósito de este gobierno del expresidente ahora reelegido Donald Trump, es ese, ¿no? A partir del 20 de enero se han propuesto ellos un plazo de 6 meses para poder establecer el cierre dominical, el descanso dominical para la adoración. Todo este contexto que estamos leyendo nos ayuda muchísimo para entender lo que ahora está sucediendo también. Después de casi 140 años, desde 1888, de progreso, ¿no? De todo lo que ha hecho el catolicismo en Estados Unidos y lo que ha hecho el falso protestantismo también. Estamos básicamente ahora sí eh, asistiendo a la unidad doctrinal de las religiones para poder aprobar el domingo. La ley dominical no se va a aprobar, no se va a establecer hasta tanto, o no se iba a establecer hasta tanto no haya unidad doctrinal. Y esa unidad doctrinal desde 1981 se viene trabajando y ahora es un hecho. Básicamente, las iglesias están identificadas en puntos comunes de doctrina. La Iglesia Adventista del Séptimo Día por lo menos tiene más de 20 doctrinas que comparten en común con los cristianos de otras denominaciones y la Iglesia Católica. Básicamente, la mies está madura para que llegue ya definitivamente a el establecimiento de esta ley dominical. El Señor en 1888 no lo permitió de una manera sobrenatural, poderosa, a través de un solo hombre, pudo obrar con todo su poder y evitarlo. El Señor otorgó a su iglesia y al pueblo un tiempo más de gracia. Y para la gloria de Dios, ese tiempo de gracia avanzó hasta llegar a nuestros días. Honestamente, por todo lo que viene sucediendo y las señales que estamos viendo y por la segura palabra profética, entendemos, hijo, que en esta ocasión lo más seguro es que ese tiempo de gracia
para que sea conocida la verdad, no será por mucho tiempo extendido, ¿cierto? Estamos muy conscientes de esta situación, por eso el tema de nuestras predicaciones es ese, mensaje de tercer ángel, advertencia no adorar a la bestia, enseñarle a la gente qué es la marca de la bestia, ver todas las implicaciones de lo que es el ecumenismo, la separación la unidad de la iglesia y el Estado. En todos esos temas están girando nuestras predicaciones. Muchas gracias, hijo. Ok, muy bien. Muchas gracias a ustedes, mis queridos hermanos, por habernos acompañado en este estudio la noche de hoy. A las personas que tendrán la oportunidad de ver el video a través de YouTube, vamos a finalizar entonces con una oración. Así que una vez más les pido, mis queridos hermanos, que nos coloquemos de rodillas para poder eh, orar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Padre de Amor, por la oportunidad que nos das una vez más de y conocer la forma como tú dirigiste a diferentes hombres y mujeres en la antigüedad en situaciones apremiantes, porque podemos una vez más ver lo que hombres y mujeres bien preparados pueden hacer en tus manos de amor. Padre Celestial, no podemos dejar de lado eh, aquellas similitudes que estamos viviendo en nuestros días respecto a lo mencionado aquí en 1888, 1893. Hoy hemos observado a través de la pluma histórica como desde 1787 ya se estaban mm, mencionando leyes dominicales allí en diferentes estados en Estados Unidos. Nosotros conocemos que prácticamente las primeras leyes dominicales datan del año 100 eh, después de Cristo. Ha sido un trabajo incesante que el enemigo ha estado realizando y que está llegando a su momento más alto. Sin embargo, tú esperas que nosotros podamos seguir como se nos ha encomendado para estos días, dándole a la trompeta un sonido certero, levantando nuestra voz para poder eh, contarle a aquellas almas sinceras lo que está sucediendo y nosotros mismos prepararnos, no solamente para el final del tiempo de la gracia, sino también para en estos momentos cruciales en los que nos ha tocado vivir, poder compartir este mensaje con muchas personas que lo necesitan, que lo valorarán, que lo apreciarán y que podrán ponerse del lado de la verdad sin importar las circunstancias. Padre de amor, permite que podamos perseverar con el estudio de este precioso mensaje que tenga implicaciones directas en nuestra espiritualidad y que de esa manera podamos prepararnos de la mejor manera para llevar a cabo nuestra misión. Te pedimos humildemente, amado Señor, que nos regales descanso en esta noche, que nos permita recobrar nuestras fuerzas y que podamos el día de mañana, si en tu gracia está, seguir regalando la vida, podernos levantar para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te lo imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos contar con su asistencia el próximo miércoles. No olviden también la reunión del día viernes con la ayuda del Señor y igualmente del día sábado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Igualmente, hermano Andrés. Señor los bendiga. Amén. Buenas Amén. noches. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a hijo por la intervención. A los hermanos que estuvieron con nosotros también y a los hermanos que escucharán, Dios los bendiga. Esperamos que sea de grande bendición este estudio. Dios los bendiga entonces. Amén.
este mundo.